Hola amigos, de qué chingados. Pues hoy estamos acá en la FUNA, un poco platicando sobre política, pero también, pues a ver si podemos hacer algo de controversia sobre algunos temas que parecen que ya están discutidos, pero pues realmente no. Hoy estoy yo, Aaron Cruz, como dirían, el burro por delante, perdonen. Ajá. Pablo. Ya, sí. Y bueno, pues hoy vamos a hablar un poco sobre dos temas que están vinculados. Uno que ocurrió y sigue ocurriendo en realidad, la Guerra Sucia que inició en los años 70, y lo que hoy, dentro de unos días, se conmemorará, que es la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa. Y pues bueno, pues yo pienso que podemos iniciar un poco sobre la Guerra Sucia. Sí, a mí me gustaría empezar con lo que pasó recientemente. Bueno, este programa se está grabando 3 días después del grito de la independencia, 2 días después del desfile militar, y me parece importante empezar con eso porque a mí me sorprende muchísimo cómo sigue habiendo gente que admira tantísimo al ejército. Se me hiela la sangre, y cómo la seguimos asistiendo, seguimos como población general, ¿no?, a los desfiles militares, que es una cuestión, me parece, anacrónica, que ya no tienen razón de ser, y más pensando en estos temas que vamos a platicar, que es que, pues, qué tanto se le puede aplaudir al ejército, ¿no? O sea, más que servido como un escudo, digámoslo así, en contra de otras potencias o otras naciones, ¿no? Que más que haya servido en los últimos 100 años como un ejército justiciero, ¿no? Un ejército defensor de la población. O sea, su mayor actividad ha sido una guerra en contra de la misma población, empezando precisamente en respuesta a estos movimientos guerrilleros armados, y no solamente porque también fue contra la población civil, contra movimientos sociales no armados, que, a ver, vamos a hacer un recuento rápido de lo que habíamos estado platicando en las dos últimas sesiones, porque creo que tienen que ver, que es que la revolución no termina o no se hace únicamente cuando llega Lázaro Cárdenas, ¿no? O sea, la parte armada, ¿no? O sea, cuando los campesinos se dan cuenta que no están siendo reales las demandas por las que ellos se levantaron, lucharon en armas con estos generales, pues, ¿qué hacen? Pues primero, pues tratan como de empujar, y cuando se dan cuenta que no está siendo válida la demanda justa de reparto agrario, ¿no? Justicia social, etcétera, pues los compas empiezan a levantar. Justo hablábamos de Rubén Jaramillo, ¿no? Sí. Pero no es el único. También guerrillas como la de Lucio Cabañas o Genaro Vázquez se levantan precisamente porque no está siendo efectiva la demanda revolucionaria de reparto agrario, y cuando se dan cuenta que no lo van a hacer, pues ahora sí se levantan en armas, ¿no? Entonces, a respuesta de ese levantamiento por una demanda justa, que por cierto fue negada por una revolución institucionalizada, la respuesta de esta revolución institucionalizada pues es mandar al ejército. Y pues se cometen todo tipo de crímenes de lesa humanidad, ¿no? Atrocidades, persecuciones, desapariciones forzadas, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es la guerra social. O sea, que a mí no me queda muy claro, y yo creo que a mucha gente que nos va a ver, no le queda muy claro qué es la guerra sucia, ¿no? Y cómo el ejército tiene qué participación en esas cosas, ¿no? O sea, hay más o menos, creo que hay un sentido común, ¿no? Hablando, por ejemplo, de cosas como la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, la guerra que hubo mediática, ¿no? En la generación de ciertas industrias entre Rusia y Estados Unidos. Pero ¿cómo es la guerra sucia en México, ¿no? ¿Qué significa eso? Sí, es que la guerra sucia, digamos, en términos militares, es una estrategia. Es una estrategia de dilución de la base social y de la oposición. O sea, creo que el epíteto de guerra sucia, además del caso mexicano, es de Argentina contra el peronismo, los montoneros, porque ahí todavía fue peor. O sea, si nosotros pensamos que nos fue mal, ¿no? Los argentinos compiten, ¿no?, por la medalla. Entonces, la guerra sucia es una forma de guerra que no tiene códigos militares. O sea, es una guerra que ataca a la población civil. O sea, a diferencia de una guerra convencional o declarada, o contra el narco, digamos, como ahora, la guerra sucia busca destruir la base social de la insurrección. Entonces, sí ataca a los guerrilleros, pero
destruye sus pueblos, hace lo que... Ya en ese entonces ya sucedían cosas como lo que pasaba, que ya sucedía en ese tiempo en Israel, que era relocalizar a poblaciones. O sea, agarraban un pueblo y lo movían del otro lado, por ejemplo, en el caso de Lucio Cabañas, movían casi toda Toyada hacia las montañas para que no pudiera la guerrilla abastecerse de recursos, ¿no? Entonces lo que pasó con, por ejemplo, Rubén Jaramillo fue como el inicio de esa estrategia, ¿no? Que es que los militares empiezan no solamente a destruir su brazo armado, sino que lo asesinan a él y a toda su familia, ¿no? O porque eso es lo que indignó además del tema de Rubén Jaramillo en ese tiempo, porque no solamente lo mataron a él, entraron, digamos, por la espalda y entraron a su casa y asesinaron a él y a toda su familia. A los niños. A los niños. Sí. Entonces, porque es sucia, o sea... Una mujer embarazada, la sí, esposa de su hijo, ¿no? De sí, su hijo mayor. Sí, sí. Claro. Para sumar a eso, yo diría, o sea, la guerra sucia es la versión mexicana de, digamos, la guerra fría, ¿no? Sí. O sea, esta disputa política entre, vamos a llamarlo así, la izquierda internacional, que en ese momento era mayoritariamente comunista, y, digamos, el capitalismo, ¿no? Que se enquistó en los gobiernos nacionales de muchísimos países, particularmente en América Latina, tuvo un destino muy violento. Yo no diría que solamente en Argentina, no, o sea, sino en toda América Latina. Como que cuando se piensa en esto, se piensa mucho en el Cono Sur. Las dictaduras del Cono Sur fueron muy violentas, pero no fueron tan violentas como, por ejemplo, las centroamericanas, donde ahí sí arrasaban pueblos completos y ponían a la gente una contra otra. Pero bueno, centrándonos en México, otra de las características es que es una guerra, por así decirlo, secreta contra la población civil, donde precisamente no se manda directamente al ejército. Aquí quien estuvo a cargo, digamos, de combatir a ese enemigo interno, porque así lo llamaban, que eran los comunistas, esta izquierda militarizada y no militarizada, digamos, no armada, pues fue la Brigada Blanca, ¿no? Que fue construida por órdenes de Luis Echeverría, ¿no? Y que, por cierto, o sea, el Echeverría fue un personaje muy controversial en su época porque aglutinó a gran parte de intelectuales de izquierda, ¿no? Digamos, Carlos Fuentes estaba a favor de Echeverría, ¿no? O sea, habrá que ver a la distancia qué piensa él mismo, ¿no? Ya es imposible, ¿no? Pero ¿qué hubiera pensado él mismo? La tía francés ahí. Paradito, ¿qué pedo? Pero no solamente, ¿no? O sea, hubo muchos, digamos, en ese momento era como considerada parte de una izquierda muy rara, ¿no? Ahorita nos parece muy rancio, pero Octavio Paz también fue parte de los que apoyaron, ¿no? Incluso previamente, antes me parece que ya hubiera empezado la Guerra Fría sin siquiera haber existido esta Brigada Blanca, que fue, por ejemplo, lo que hizo Díaz Ordaz antes de ser presidente, cuando López Mateos le dice, como en 1962, cuando está la crisis de los misiles entre Cuba y Estados Unidos, López Mateos le dice a Díaz Ordaz, como te encargo aquí el changarro, él se va a hacer una gira por Asia y lo que hace es encarcelar, apresar, desaparecer, ¿no? A los dirigentes de la época, que ahí venía Siqueiros, ¿no? Diego Rivera, José Revueltas, ¿no? Los llevan a un campo de concentración entre Puebla y Veracruz para que mantengan las cosas en paz, porque muy seguramente ellos hubieran impulsado una movilización en favor del régimen de Castro, ¿no? Sí, pues además tiene que ver mucho, bueno, un poco llegando al tema de Castro, ¿no? Digamos, esa estrategia militar de la guerra sucia, digamos, tiene su correlato con la guerra fría como justificación, ¿no? Digamos, ante la amenaza comunista sirve de justificación para que los gringos, aún sabiendo las ojeteces que ellos mismos no aguantarían en su país, claro, se lo aguanten al PRI, ¿no? Al lado de ellos, ¿no? Y que además les den armas y los patrocinen, ¿no? Digamos, utilizando la justificación que usaron en Vietnam de todo sea en contra del comunismo, ¿no? Sí. O sea, y creo que eso es importante como entenderlo, porque esas justificaciones se siguen repitiendo, ¿no? O sea, la táctica de la guerra sucia y esos discursos para justificarla son digamos, siguen siendo recurrentes de otra manera, ¿no? Pero siguen siendo recurrentes. Pero además yo pienso que hay algo importante un poco sobre temas de estrategia, ¿no? O sea, a pesar de esa gran represión que combinó fuerzas regulares e irregulares,
¿no? De ahí en parte lo que pasó con los caiviles, por ejemplo, ¿no? En Guatemala, que después nos pegamos con los Zetas. Porque los caiviles ya ven que eran un grupo irregular de élite del ejército guatemalteco, que fue como de los más renombrados, y parte de las fuerzas especiales de México no nacieron hasta que fue el levantamiento del EZLN, no existían. Y los zapatistas sí tenían fuerzas especiales porque tenían una experiencia militar llegada de Centroamérica. Y el otro día estaba en una reunión con gente del Frente Farabundo Martí, el de El Salvador, Sí, sí. y ellos tenían una fuerza elite. O sea, yo no sabía, el fotógrafo estaba contando que se iban a la selva y él tomaba fotos y eran una fuerza elite que con las que se enfrentaron. O sea, la guerra estuvo bien cabrona, ¿no? Sí. Entonces los zapatistas tenían su fuerza elite y después la guerrilla que llegó de Lucio Cabañas, después que apareció, empezó a desarrollar una forma de guerra mucho más avanzada, ¿no? Lo que hizo que el Estado mexicano pudiera, como ya no era más evidente, pues, el tener que, o sea, esta guerra sucia genera mucho descrédito, ¿no? En la población eventualmente, o sea, les cuesta al final. De ahí nace la idea de los gafes, ¿no? De los gafes, y son los gafes los que salen, desertan después, los que forman los Zetas, ¿no? Sí. O sea, Sí, claro. un poco hablando de consecuencias para no meternos a temas históricos, porque hay muchos casos de la guerra sucia, un poco hablando, de ahí viene un poco esa historia de... Pero a mí me gustaría como rescatar un par de momentos históricos fundamentales, porque, o sea, cuando ocurre el 68 ya había ocurrido estos levantamientos, ¿no? Ya estaba como, bueno, esto que les digo, ¿no? Como este miedo del Estado mexicano a que la izquierda tomara las armas y así. Entonces, cuando ocurre el 68, lo que querían en gran medida era impedir que se levantaran, pero al final de cuentas lo que hizo fue que detonar más movimientos armados, ¿no? Lo mismo pasa con el 72, ¿no? Que en los 70 es cuando explota ya todo esto, y ya con con Echeverría, digamos, se toma esta Dirección Federal de Seguridad como quien iba a dirigir en ese momento esta brigada, ¿no? Y que a cargo de Nazararo, ¿no? Que es así el torturador mexicano por excelencia, perdón, así lo nombra de hecho Rosario Ibarra, ¿no? Como es el torturador número 1 de México. Pues él es el que articula, digamos como tú dices, esta toma de varias policías, las federales, del ejército, etcétera, a elementos muy particulares, digamos sin escrúpulos, que sí, además puro psicópata. Ajá. Él mismo era un psicópata que... Sí. ¿Te imaginas en ese tiempo? Un poco recordamos cosas de leyendas legendarias, pero así, ¿te imaginas? O sea, cuando llegó con el presidente, digo, aquí voy a buscar el pato más psicópata y con más pedos en la cabeza para que le valga verga lo que hace. Pues es que necesita ser un sociópata, ¿no? O sea, cuentan en algunos archivos como, y eso, o sea, se encuentra, eso lo rescató en los 90s las comisiones de verdad y justicia, que sus reportes de seguridad, pues venía cómo torturaban a la gente. Cuando ya no podían, digamos, doblegar a una persona torturándolo físicamente, lo empezaban a amenazar con su familia. Hay una de esos reportes que agarraron al hijo de uno y de los pies le empezaron a decir como, si no me dices lo que quiero saber, que era delatar a sus compañeros, ahogo a tu hijo en este momento. Era un bebé de 6 meses. O sea, ese tipo de cosas pues necesitas no tener así ningún escrúpulo como para aparte reírte de eso, ¿no? Y no solo ocurría eso, o sea, ven que le llamaban, fue Acosta Chaparro, ¿no? En Guerrero, quien empezó a idearse esto que le llamaron los vuelos de la muerte, que era ir a desaparecer al Pacífico a gente de izquierda, a guerrilleros, ¿no? A dirigentes, etcétera. Y que hay un libro muy bueno, que se lo recomiendo, una novela que no sé si ya lo había recomendado, se llama El amante de Janis Joplin, que habla un poco acerca de eso, ¿no? Y cómo aventaban a estos compañeros al Pacífico. Y bueno, ¿no? Era como una práctica común.
y que al final gente como Acosta Chaparro o Quirós Hermosillo pues terminaron siendo acusados por narcotráfico en 2002, y que por cierto Acosta Chaparro, que fue una de la gente con menos escrúpulos, fue recuperado por Felipe Calderón para servir como mediador con otros cárteles, lo que tú estabas diciendo. O sea, porque ¿qué hacen los del ejército cuando termina esta guerra y no saben hacer otra cosa más que esto, ¿no? Pues se meten al narcotráfico. Claro, eso es un poco, ¿no? Lo que a mí me interesaba preguntarles también, ¿no? O sea, no solamente en términos de las atrocidades, ¿no? O sea, que sabemos que al final, bueno, siempre hemos tenido un estado bastante torcido, ¿no? O sea, incluso desde antes, ¿no? Existían ese tipo de prácticas, ¿no? Pero, ¿qué nos deja políticamente, ¿no? O sea, en ese tiempo en donde se busca cesar el levantamiento social, ¿no? Solo con la violencia, mediáticamente, con el uso de fuerzas armadas, con la creación de instituciones, además, de fuerza, ¿no? ¿Qué dejan esos años como al México político, tanto en términos de las movilizaciones de izquierdas? ¿Qué va a pasar con el movimiento social en México, que en estos momentos estaba tan en boga, y en términos de las mismas instituciones, ¿no? ¿De qué pasó con esas tácticas con los gobiernos subsecuentes? Yo creo que una de las cosas, digamos, ya en términos, más allá de la crítica que uno puede tener al concepto de derechos humanos, sí hay, creo, algunas cosas de la formación de la civilización occidental que creo que más o menos permean un poco más, que tiene que ver, por ejemplo, la presunción de inocencia. O sea, como nunca se volvió a pensar otra vez en la presunción de inocencia, porque a los guerrilleros en las páginas de los diarios aparecían en la nota criminal, no en la política. O sea, se les trataba como delincuentes, no se les trataba como políticos. O sea, se les denigró a tal nivel que no aparecían en los obituarios o en cosas como el que hacía política, sino el que era el ladrón, el que secuestraba, ¿no? O sea, digamos, lo que llegaban o sea, ni siquiera le daban la categoría de un problema, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahorita como con los ataques de Beirut, ¿no? O sea, se les está diciendo que son terroristas, ¿no? Aquellos a los que traían los dispositivos, ¿no? Tres niños de 10 años ahí, Sí, es un concepto evidentemente político, porque es bastante vacío en realidad. Más bien lo van ocupando conforme a la necesidad. Sí. Si eres un guerrillero de izquierdas, o eres así un protestante, alguien que protesta en un país donde gobierna la derecha, ¿no? Eres un terrorista. Sí. Si eres un protestante de derecha donde gobierna un país de izquierdas, eres un dirigente de la libertad, ¿no? Sí. O sea, depende también quién lo nombre. Entonces, sí, o sea, evidentemente se ocuparon ese tipo de términos para justificar terrorista, secuestrador, que bueno, sí secuestraban al final de cuentas. Y de hecho fue una de las razones por las que tanta presión, no solamente política, sino también económica por parte de los empresarios hacia el régimen político. Digamos, estas grandes cámaras empresariales empezaron a presionar a Echeverría de que hiciera algo en relación con los guerrilleros, porque pues empezaban a secuestrar, a asesinar, más bien terminaban asesinándolos porque su intención era secuestrarlos, pero en los enfrentamientos pues, terminaban, ¿no? Que claro, es el caso más evidente, ¿no? Que cuentan que fue el pendejo de guardaespaldas. O sea, que eso les pasa por tacaños, güey. O sea, eso les pasa por tacaños, güey. Pinches empresarios mexicanos. Por eso los mexicanos, güey. Eso ya me he dado cuenta, güey. Es un pedo de los empresarios mexicanos que son tacaños, güey. Y entonces, al parecer, pues como que su guardia no era profesional. Y el idiota se encasquilló. Y entonces, cuando quería sacar el arma, en lugar de darle a alguien o guardar bien su arma, le dio a garzazada. Como en esta escena de Guerra Mundial Z, que güey, así que tenían que cuidarse, termina matando él solo, ¿no? Así esos pendejos. ¿Te imaginas qué pinche idea tan horrible del baboso, no? Oye, si no quieren ni gastar en su propia seguridad, imagínate cuándo van a pagar impuestos. Sí, claro. Y bueno, o sea, ya, eso ocasionó más presión por parte de los empresarios, del empresariado mexicano, a Luis Echeverría, que también él, o sea, se sabe que era así, pues bastante sanguinario, ¿no?
Y bueno, también eso lo vemos precisamente con la pregunta, o sea, cómo también se ha desenvuelto el propio empresariado mexicano hoy en día, ¿no? Que no le tiembla la mano para meter dinero a paramilitares en contra de comunidades, ni siquiera armadas, o sea, comunidades que están en contra de que les roben sus tierras, que les roben el agua, ¿no? Que, o sea, un sinfín de cosas que les pueden hacer las comunidades en beneficio propio. Y bueno, cuando las comunidades dicen no, se politizan y dicen no queremos que pase una minera, una central eléctrica, lo que ustedes quieran, pues lo que hacen los empresarios es pues pagar a los paramilitares, que muchas veces pues más bien vienen de estas instituciones también. Ahorita Zacatecas, ¿no? Sí, o sea, es más, si nos vamos minuciosamente vamos a encontrar... Ajá, o sea, hasta en los complejos turísticos de Tulum, ¿no? Vamos a encontrar, bueno, Tulum no hay tantos complejos turísticos, ¿no? Pero, o sea, pues espérense 20 años y los va a ver, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Pues que va a haber un genocidio en contra de las comunidades mayas de ahí, ¿no? Pero hay otros lugares donde sí los ha habido, ¿no? Sí. Y bueno, un poco para llegar un poco más al otro tema que queremos hablar, lo de Ayotzinapa, que se va a conmemorar, nada más un poco para conectarlo. El otro día estaba hablando con alguien de una organización que se llama REMA, que es Red de Afectados de la Minería, algo así se llama. Y él estaba contando que hay zonas de Guerrero que las mineras han contratado a tantos paramilitares que nadie puede entrar al pueblo. O sea, se apoderaron del pueblo y lo que hacen es que contratan paramilitares y esos paramilitares, digamos, lo traigo a correlación porque es la consecuencia de la guerra sucia, ¿no? Claro. Que eso es algo que nunca resolvió el sistema político mexicano, ¿no? Que todo sigue sin resolver y que al último se manifiesta en que Guerrero y varias partes del país, esos paramilitares que le respondían a las mineras, de repente se volvieran narcotraficantes y ya después extorsionaron a la misma minera, ¿no? O sea, fueron cultivando el cáncer que ahora ellos mismos se están quejando, ¿no? Que estuvieron cultivando. Y lo digo por lo que pasó en Ayotzinapa, ¿no? Precisamente que fue una combinación de los tres niveles de gobierno, de todos los partidos políticos y de todo el crimen organizado, porque estuvo involucrado la policía estatal, la federal, el ejército, estuvo involucrado el PRD, el PRI y el PAN. O sea, estuvieron involucrados todos los partidos ahí. Y los cárteles, ¿no? De Jalisco. No, los rojos le decían. Los rojos. Y los ardillos, pero son como sutilidades de esos cabrones, ¿no? Entonces, y estuvieron involucrados además antiguos sectores, ¿no? No se acuerdan que después de que pasó eso, salieron pronunciamientos del EPR, del ERP, o sea, cosas que parecían que ya se habían resuelto o que habían desaparecido, volvieron a renacer, ¿no? Ahí nomás sabía que hubiera sucedido otro tema así como lo de Aguas Blancas o otro tipo de masacres y volviera a salir. ¿Y cómo lo ven ahora ustedes a su valoración en lo que viene ahora de Ayotzinapa? Antes de pasar a esa parte, también me parece que deja ver una cosa hasta familiar, lo que decíamos, o sea, hay una conexión familiar. ¿Quién estaba, sobresaliendo, digamos, de la Dirección Federal ¿quién estaba encargado de la seguridad en ese entonces? Era García Harfuch, ¿no? Sí. Que también es hijo de Javier García Paniagua, quien fue el director federal de seguridad en épocas de López Portillo, ¿no? Entonces, como también hasta hay linajes ahí metidos en esto que estamos diciendo. Es una cosa que atraviesa muchísimas aristas y que tiene que ver evidentemente tanto con la guerra, ¿no? Cómo se constituye esa agencia de seguridad y cómo sus rezagos se van plasmando actualmente como estas formas también de guerra, ¿no? Que es el narcotráfico, ¿no? Y que al final también la lucha en contra del narcotráfico ha servido fundamentalmente para apaciguar movimientos en todo el país, ¿no? O sea, no es de a gratis que Estados Unidos meta tantísimo dinero para combatir a una cosa que le beneficia a él. Digamos, en Colombia fue el Plan Colombia, aquí fue el Plan Mérida, ¿no? Que es inyectar dinero a los ejércitos nacionales para combatir a algo que evidentemente no están combatiendo directamente, porque la guerra contra el narcotráfico acabó con todo menos con el narcotráfico, acabó con muchísimas
muchísimas poblaciones, muchísimas familias, ¿no? La paz del país, pero no acabó con el narcotráfico porque al final, en esencia, no era esa su intención, ¿no? O sea, era precisamente perseguir a algunos líderes políticos. En Colombia, por ejemplo, era deshacer a las FARC, ¿no? Sí, sí. Y en ese sentido, pues llegamos ahora sí a Ayotzinapa, ¿no? O sea, hay que recordar que la verdad histórica de Murillo Karam es esa, ¿no? Se estaban tomando unos autobuses que ya tenía el cártel destinado para transporte de heroína y por eso sucede lo que sucede, ¿no? Me parece que Los Angeles Times, ¿no? Tiene una nota muy chida sobre cómo sucede, cómo la verdad histórica termina. Además, eso sí es algo interesante, ¿no? Que los padres de Ayotzinapa han seguido, ¿no? O sea, a pesar del golpeteo, ¿no? O sea, que ha habido muchísimo, ¿no? O sea, han seguido, ¿no? La pregunta es por qué, o sea, que ha agarrado tanta fuerza, ¿no? Que no ha podido el gobierno tampoco reaccionar a las protestas de los padres de Ayotzinapa. Habrá que ver qué pasa ahora con estos 10 años, ¿no? Pero es interesante que es, por ejemplo, Murillo Karam, el primero en su rango en México en ser detenido, ¿no? En la historia, ¿no? Precisamente por crímenes de crimen organizado, de desaparición forzada y de inventar, ¿no? O sea, la supuesta historia oficial de los 43 de Ayotzinapa, pero aún así siguen protegiendo al ejército, ¿no? O sea, siguen sin entregar unos documentos, ¿no? Sin entregar expedientes, y siguen buscando darle largas, ¿no? Para que se resuelvan esos conflictos, ¿no? O sea, siguen siendo como las mismas estrategias, ¿no? Más pacíficas tal vez, ¿no? Pues no sé si más pacíficas, pero creo que un poco regresando a lo del inicio que habías comentado del desfile militar, habla mucho de cómo parece que ha cambiado algo, pero no parece tampoco mucho, ¿no? Como que ha cambiado más en términos estéticos que en términos de profundidad, ¿no? Como la supuesta disolución de los granaderos. Ajá, o sea, nada más ya no dice cuerpo de granaderos, le pusieron otro nombre. Ateneas, ¿o cómo lo pusieron? Ajá, y ahora son incluyentes porque ahora también tienen que dar mujeres. Es así, no, sí torturó, pero te torturó una mujer, güey, o sea, no lo valoras, qué machista eres, güey. Claro. Pues es la igualdad liberal al final de cuentas, ¿no? O sea, Y yo pienso que eso es un poco como por donde va, digamos, un poco digamos de lo de Ayotzinapa, que no logran resolverlo porque no han logrado resolver el problema del ejército. O sea, el papel del ejército, un poco lo que decías, ¿no? El ejército mexicano que tenemos ahorita no nos ha librado de ninguna invasión. El que estuvo con Porfirio Díaz sí, porque fue el descendiente de la guerra liberal, pero el que está ahorita es nada más el que descendió de la revolución. O sea, ese no ha participado en una operación con otra nación, ¿no? Entonces, al último, al ser un ejército que además México ser una nación que se sobajó con Estados Unidos, le dio su protección militar a Estados Unidos, entonces el ejército no necesita volverse una fuerza de soberanía, sino nada más una fuerza de control poblacional, ¿no? Poblacional interno y también del sur. Sí. O sea, digamos, el muro del que tanto hablaba Donald Trump no era el muro que está construido entre México y Estados Unidos, ¿no? El muro que estaba hablando era el ejército mexicano cerrando las fronteras con Centroamérica, ¿no? Sí. O sea, de eso va el ejército mexicano. Esa frontera sí le está cuidando. Con relación a lo que estábamos platicando sobre Ayotzinapa y el ejército, es que ahí se mueven cosas muy oscuras, muy turbias, ¿no? Porque da cuenta del poder que tiene el ejército y que Andrés Manuel sabía qué poder tenía el ejército. Y el problema acá no es tanto si estuvo o no presionando para que el GIEI tuviera los documentos claros para poder hacer su trabajo, sino que en lugar de preocuparse porque tenía muchísimo poder el ejército, le siguió dando poder al ejército.
de eso hablamos cuando hablamos de militarización, porque no me parece que sea la misma militarización con este Felipe Calderón, ¿no? Le está dando poder político al ejército, en tanto que, bueno, o sea, el ejército sigue en las calles, ahora construyendo obra pública y tal, pero ahí me parece una cuestión, una crítica muy de la izquierda. ¿Por qué prefieres darle obra pública al ejército? Una cosa pragmática en cierto sentido, porque, bueno, es más fácil hacerlo, sabes que hazlo ya, ¿no? Pero me parece que era mucho más productivo empezar a generar sindicatos de trabajadores estatales, ¿no? Constructoras mexicanas estatales, para hacer ese tipo de proyectos, ¿no? Y en lugar de eso, se lo das. Y eso conlleva darle poder económico, porque le estás dando el dinero al ejército para hacer estos megaproyectos, ¿no? Y si hay poder económico, evidentemente hay poder político. E incluso a la hora de hacer la Guardia Nacional, que en determinado caso pudo haber funcionado, por ejemplo, en otros países con gobiernos de izquierda, como precisamente Venezuela, hacen su propia Guardia Nacional, pensando en que hay ciertas partes del ejército, porque no todo, porque muchas partes del ejército es chavista, que están en contra, pero para hacer contrapeso, pues precisamente hace sus propias, ya no se llama Guardia Nacional, tiene otro nombre, ¿no? Milicias populares, no recuerdo. Sí. Aquí en México me parece que pudo haber sido la salida, generar contrapesos militares con la Guardia Nacional, pero la neta es que no quiso hacerlo, y lo que terminó haciendo fue darle la Guardia Nacional al ejército. Se traduce con poder político al ejército, aún más, ¿no? Sí, yo creo que, digamos, es una de las paradojas, porque, digamos, él llegó mucho por el tema precisamente de Ayotzinapa, ¿no? O sea, yo creo que mucho de la izquierda que no votaba, en algún punto creo que el tema de que ahora sí les iba a hacer justicia lo de Ayotzinapa, les hizo votar, ¿no? Yo creo que ahora, por ejemplo, en las últimas elecciones operó más la máquina política, más que esa promesa, por ejemplo, ¿no? Porque después de lo que pasó ese día en el Palacio de Gobierno, el portazo, o sea, eso ya era, de parte de los de Ayotzinapa, ya una llamada de atención, porque ya no veían cómo, o sea, no lograban concretar una reunión, ¿no? Y Andrés Manuel, por otro lado, y dentro de ellos, intentaron romper la unidad dentro de los padres de familia, ¿no? Y simularon cosas, ¿no? O sea, simularon la entrada de los padres de familia al cuartel militar de Iguala, cosa que todavía no sabemos qué hicieron, porque en realidad ni siquiera un medio estuvo ahí presente, ¿no? O sea, no hay ni una foto, hasta lo que he visto, de los padres entrando. Pero en cambio los padres que sí están vinculados a lo del GI, a todo este asunto, pues no nos han logrado. O sea, a duras penas se pudieron sentar con Sheinbaum y acordaron darle seguimiento a algunos temas, ¿no? Pero sin representación legal, ¿no? O sea, que al final pues es un poco decirle a los padres de familia, básicamente no les podemos dar una resolución, ¿no? Porque Sedena sigue litigando también a favor del ejército, ¿no? Y es que además yo creo que Andrés Manuel intentó sobornar al ejército. O sea, yo lo que pienso que, o sea, detrás del tema del aeropuerto, del Tren Maya y todo eso, eran dos cosas. Una, porque sabía que no tenía que preguntarles nada para mandarlos a hacer eso. O sea, los podía mandar ahí a que se aventaran de un puente y lo iban a hacer, ¿no? Pero la otra era de que era una manera de sobornarlos para meterlos a una guerra que nunca han querido. Porque los del ejército, o sea, si tú hablas con cualquier militar oficial para arriba, les caga estar en el tema del narcotráfico. Porque pues lo creen indigno, esos vatos estudiaron en la escuela superior de guerra, ¿no? O sea, yo, pues ya estoy tantas cosas, ¿no? Puede estar agarrando pinche cocaína, ¿no? Entonces, al último, que era ya un problema con el tiempo de Calderón, o sea, que los estaban ya pues a gastar mucho, y pues que ahora que los puso a más trabajar, los intentó sobornar para, yo tengo la idea un poco como estrategia política, para mandarlos al tema de la guerra contra el narco. Pero creo que ambas estrategias eran erradas, ¿no? Tanto el darles más dinero como mandarlos a la guerra más, ¿no? O sea, como que de una y otra manera no parecía eso una solución, pero creo que eso fue como una solución que él pensó como salida
al tema de la seguridad, pues es igual. Pues es que para qué le darían, por ejemplo, un golpe de estado a este Andrés Manuel, el ejército, si el ejército más que nunca tiene... Se la puso de huevos, ¿no? Está súper chido, sí, exacto, o sea, ya hablamos de todo lo que ha recibido. O sea, sí, me parece que Ayotzinapa sigue siendo el tema pendiente de este Andrés Manuel, me parece que sigue siendo un costo político en gran parte de, digamos, la izquierda, no militante en el obradorismo, sino pues más bien militante en otros movimientos sociales, ¿no? Que en determinado momento sirvió como base de apoyo también para que llegara al gobierno. Sí, exactamente eso, ¿no? O sea, que sí, que funciona al final como apoyo, ¿no? Como base, pero que además a mí me parece que Ayotzinapa sí va a marcar un parteaguas muy importante en términos de los crímenes de Estado acá, ¿no? O sea, ya habían pasado cosas como Atenco, ¿no? Acteal, Piedras Blancas, ¿no? O sea, pero los 43 de Ayotzinapa surgen además en un momento histórico de protesta, ¿no? O sea, que recordar que venían además a una conmemoración de un 2 de octubre, ¿no? Claro. O sea, y que habría también incluso hablar de eso, ¿no? O sea, que se hayan escogido esas fechas, ¿no? En esos, Que fue muy simbólico, ¿no? Claro, o sea, ¿no? Para volver a desaparecer que sea para venir una marcha contra la represión, precisamente, ¿no? O sea, con todo el aparato estatal que se movió, ¿no? O sea, esta plataforma de Forensic Architecture me parece muy interesante, que es de las primeras que salen, ¿no? Cuando, de los peritos argentinos, ¿no? Y reconstruyen todo digitalmente, ¿no? Así como estaba parado cada uno de los estudiantes, dónde estaban todos, los mandatarios del ejército y qué batallones estaban en qué lugar de Iguala, ¿no? Nunca se había tampoco sacado a la luz una operación, ¿no? Militar en contra de la población civil de esas magnitudes, ¿no? O sea, tan bien detallada, ¿no? Que se viera que estaba en contra, que la investigación estaba en contra directamente con la versión oficializada, ¿no? O sea, etcétera, etcétera. O sea, que una de las cosas que dicen los padres de Ayotzinapa es eso, ¿no? O sea, nosotros veníamos por nuestros 43 y nos dimos cuenta que éramos miles, ¿no? Nos dimos cuenta que había miles y miles y miles de desaparecidos que se nos acercan a nosotros después a decirnos como, pues vamos a apoyar su lucha porque a nosotros no nos ha tocado, ¿no? La nuestra, ¿no? O sea, creo que eso es una cosa que va a poner muy en entredicho precisamente estas políticas, ¿no? Que llegan hasta acá de guerra sucia, ¿no? Sí, y ahí vamos viendo lo que decíamos al principio, pues la guerra sucia no ha terminado. Y tanto es así que de pronto, o sea, pues sigue desapareciendo muchísima gente, o se encuentra gente que no sabíamos que estaba desaparecida. O sea, el tema de las fosas comunes es algo que sigue helando muchísimo la sangre y que también me hace pensar, o sea, que si de por sí ya se han desclasificado muchísimos documentos, si se han hecho muchísimas investigaciones, se ha empujado para las comisiones de verdad y justicia, ¿qué sigue habiendo en el campo militar número 1? Que neta no quieren que entremos, ¿no? Que haya una investigación real o sea, y que se desarrollen procesos de verdad y justicia. Digamos, Echeverría murió tranquilamente en su casa, ¿no? Nazararo murió por sus enfermedades. No ha habido un proceso de justicia en este país. Claro. Y quién sabe si lo haya, ¿no? Al final de cuentas, Andrés Manuel, ¿no? Con todos estos años de construcción política de una supuesta izquierda, no pudo resolverlo, ¿no? Porque como tú lo dices hace rato, ¿será que, no? Más bien es una pregunta, ¿será que entonces el poder militar, ¿no? Está superando qué formas también del poder político, ¿no? O sea, ¿por qué Andrés Manuel no pudo resolver esto? A pesar de que está, de que lo prometió en campaña, ¿no? ¿Por qué le avienta la bolita a Sheinbaum, ¿no? ¿Por qué Sheinbaum dice, sí vamos a hablar, pero vamos a hablar sin representación? ¿Qué les va a decir de oído a los padres de familia quiénes fueron los militares para que se queden contentos? ¿Conociste la carta que le mandó Andrés Manuel a los papás? Es una mamada, o sea, es una mamada. O sea, su carta de que les dije, pero no le crean a ver, que no sé qué, es bien puentera prácticamente después y los papás, con la Fox, y yo, qué chingados, ¿qué me estás diciendo, güey? Sí.
Entonces, pues, o sea, a mí me gustaría terminar con que hay un tema pendiente con la cuestión del ejército en este país, y más pensando que el ejército en realidad sí son hijos del pueblo mexicano. Hay poblaciones que no tienen mucha salida más que los hijos de esa población, irse al ejército o irse al narcotráfico. Entonces tienes poblaciones donde gente pobre se está enfrentando, en Chiapas, por ejemplo. O sea, que ni siquiera mandan a los grandes capos o a ciertos generales de los capos a librar las batallas en Chiapas, sino que llegan, les dan armamento a las comunidades chiapanecas para que se maten entre ellos, ¿no? Entonces, Guerrero, ¿no? Ajá, o sea, es una constante, porque al final quienes terminan en estos grandes puestos de generales, ¿no? De los altos cargos del ejército, pues no son esos hijos del pueblo, son gente de esta gran linaje militar, ¿no? Son más bien unos hijos de su puta madre. De este gran linaje militar, y que me parece que el problema sigue siendo que no estamos cambiando la doctrina militar mexicana y seguimos mandando a gente a las escuelas de las Américas, ¿no? A militares a las escuelas de las Américas. A que les enseñen a torturar. A que enseñen a torturar. O sea, el tema, por ejemplo, de el compa de Sinaloa que le quitaron la cara, ¿no? Que lo desollaron. Sí, lo desollaron. Julio César Mondragón, ¿no? O sea, es una cosa que no cualquier militar sabe hacer. O sea, sí se necesita un adiestramiento militar muy fino para hacer ese tipo de prácticas, que solo se aprenden precisamente en la Escuela de las Américas. ¿Qué seguimos haciendo? ¿Mandando militares para allá o mandar directamente a Estados Unidos a que los entrenen, ¿no? O a Israel, que no es que es la moda de Israel. Y que por cierto ya está justo de las exigencias de los padres de 43 es que se traigan al cabrón que se fue a Cerón, que se fue a esconder a Israel. Claro, entonces, o sea, hay cosas que siguen pendientes de este gobierno y de los consiguientes, y que nos corresponde desde la izquierda, ¿no? Independientemente, o sea obradorista o no, porque me parece que es una cosa que también le concierne a los obradoristas, pues seguir impulsando porque estos procesos de verdad y justicia pues vayan haciendo un país medianamente más sano, ¿no? Como se supone que dijeron que íbamos a construir. Pues yo creo que con esto terminamos. Sí, ¿no? nos podemos seguir hablando, pero igual vamos a ver cuál va a ser el próximo tema. Y de seguro se va a conectar con eso. Sí, seguramente vamos a seguir un poco hablando de estas cosas controversiales, ¿no? En la FUNA, así más o menos. ¿Qué es lo que se ha hecho en la política? ¿Qué no se ha hecho? ¿Qué dicen que se hizo y qué no se hizo? ¿No? Esperen los próximos programas. Eso sí, les recordamos, ya empieza la jornada de lucha de los 43, ¿no? Llegan los padres de Ayotzinapa acá el 23, me parece. Sí, inició el 18, bueno, estamos grabando por estos días, y del 18 al 26 va a ser las movilizaciones, también después del 26. Hay que estar pendientes qué pasa el 26, porque pues, va a haber muchas movilizaciones en Guerrero, que es donde va a estar más fuerte la situación al parecer. Y pues otra cosa es que vienen para acá y nos piden apoyo, ¿no? Pedimos también nosotros apoyo. Aquí en Serapio Rendón, ¿qué número es? Serapio Rendón, al edificio de los telefonistas, el sindicato de telefonistas. Está aquí en la colonia San Rafael, en Serapio Rendón, y pueden traer sus donativos en especie, que es básicamente lo que nos están pidiendo los padres de los 43 para las comitivas que van a venir, para que se esté sosteniendo la jornada de lucha. Entonces, pues si quieren apoyar a los padres, sería increíble que nos trajeran perecederos, arroz. No perecederos. No perecederos. Perdón. No perecederos. Ya saben, arroz, productos de limpieza, de higiene personal, son muy bienvenidos, y aquí está todo el día recibiéndose la copia. Vale, nos vemos. Gracias.